Ya, juventud, damos por iniciada nuestra clase de la semana 6. Hoy día vamos a trabajar un poco en hacer una diferencia cuando se mueven o se cargan eh, materiales sólidos, conductores, o cuando se hace pasar corriente por fluidos o gases. Por ejemplo, ustedes conocen el tubo fluorescente, ese blanco largo, ¿verdad? Que en los extremos tiene una ampolletita y el tubo está lleno de gas. Cuando se prende la ampolletita, se ioniza el gas, se ioniza, y empiezan a pasar cargas de un lado, de una esquina hacia la otra, y el polvo blanco que está dentro, que es fluorescente o fosforescente, se ilumina. Y ese es el famoso tubo. Así que cuando se quiebra un tubo, hay que tener mucho cuidado con el polvo que tiene, ¿ya? Porque ese polvo es dañino. Entonces, vamos a trabajar un poco en analizar cómo pasa la corriente o los cargas o los protones o los iones o las partículas en distintos medios y cómo se analiza desde el punto de vista eléctrico. Entonces vamos a recurrir para esta clase 6 a un documento, ¿verdad? A un documento para, vamos a dejar a entrar a lo atrasado, para compartir con ustedes. Entonces, por acá lo tengo, y ustedes empiecen a tomar nota, ¿verdad? Porque es así, es importante tomar nota. ¿Mm? Entonces tomamos nota, achicamos como siempre los monitos que hay acá, y nos dedicamos a nuestra presentación, y ahí la tenemos. Hoy día vamos a trabajar en corrientes, como decía, y la diferencia de potencial. No se olviden que corriente, la palabra corriente significa paso de cargas, ¿ya? Significa paso de cargas. Entonces, el objetivo de hoy, vamos como siempre a jugar con el lapicito, el objetivo de hoy, ¿verdad? Dije, vamos a estudiar paso de cargas, corriente, paso de carga. Y acá definimos el paso de carga, ¿verdad? En dos tipos. En dos tipos. Cuando en un conductor, no se olviden que el conductor está hecho de un material, Y este conductor tiene un área, ¿verdad? Un área transversal. Entonces, este es un área. También se le dice, porque no nos olvidemos que la corriente I también se nota con la letra A, entonces se habla de área o de sección transversal. Que es lo mismo, sección transversal, o área o sección transversal. Y todo conductor tiene un largo. Entonces, el conductor tiene un área o una sección transversal y un largo. ¿Y por qué necesitamos eso? Porque las cargas, ¿verdad? Pasan
por el conductor. La corriente pasa por un conductor y como L está o uno lo puede graficar en un sistema de coordenadas, ¿verdad? La intensidad de corriente es un vector que tiene la misma dirección. Esto es una I. Parecía L la cosa. No se me vayan a confundir. La vamos a mejorar la I. Entonces la corriente I. Ahí me quedó bonito. Eso. Entonces la corriente I, ¿qué es lo que es la corriente I? Son todas las cargas netas, todas las cargas netas que vienen por unidad de tiempo. Entonces esas cargas netas que vienen por unidad de tiempo están pasando, vamos a colocarle un puntito cuando entra la flecha, están pasando, dependiendo de la cantidad, están pasando por la sección recta o la sección transversal, ¿verdad? O por el área, están pasando por allí. Por lo tanto, nosotros también tenemos una relación. Intensidad de corriente son todas las cargas. Y todas las cargas que están pasando por unidad de tiempo. Todas las cargas que están pasando por unidad de tiempo. ¿Ya? ¿Y eso qué es lo que es? Todas las cargas que pasan por unidad de tiempo es la corriente. Todas las cargas que pasan por unidad de tiempo es la corriente. Y la corriente que está como flecha atravesando esta área, determina una densidad. Porque pueden estar pasando 10 en un área muy grande o pueden estar pasando 10 cargas en un área muy chiquitita. Y eso define un vector J, la densidad de carga que están pasando y que entran al conductor y pasan para el otro lado. Densidad de carga. ¿Ya? Entonces, de esto vamos a hablar. Y cargas. Podemos tener cargas eléctricas, que son los electrones, y podemos tener cargas electrónicas, ¿verdad? Electrones que son negativos, mientras que iónica tenemos iones positivos y tenemos iones negativos. Entonces, cuando es iónica, cargas positivas, cargas negativas, pero cuando es electrónica, solamente pasan electrones. Entonces, acá hay una diferencia entre corriente electrónica y corriente iónica. Y vamos a ver, como decía recién, el vector densidad de corriente, este vector J, en algunos libros también utilizan J para la resistividad, ¿ya? Así que hay que tener cuidado cuando J es densidad de corriente y cuando es resistividad en algunos libros, porque nosotros estamos usando resistividad como Rho, ¿ya? Y diferencia de potencial. Diferencia de potencial es cuando en dos extremos de algo, entre dos extremos A y B, tenemos distinta cantidad de carga. Y la diferencia hacen el voltaje que existe entre dos puntos. Y a eso le llamamos diferencia de potencial delta B, que se mide en voltios, ¿verdad? En voltios.
Y esto, densidad de corriente, ¿verdad? Densidad de corriente, indudablemente que es amper partido por densidad de corriente por área. Amper partido por, le vamos a colocar acá para no confundir A con A, le vamos a colocar S. ¿Ya? Por eso que la A, acá generamos esta definición también, pero en definitiva el área. Pero como se van a juntar dos A, mejor colocamos amper y esto es la sección transversal. Entonces, en eso nos vamos, entre comillas, ustedes que son tan chistosos, nos vamos a entretener. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por demás que uno los Sí, quiere. profe, ¿Sí? Cuéntame. una consulta. Si la corriente eléctrica es un vector, pero estoy viendo solamente carga sobre tiempo, ¿dónde sale la dirección y sentido? Eso vamos de inmediato a mirarnos. Eso depende del voltaje. Por eso va a abrir del punto A a punto B. ¿Ya? Entonces, cuando sabemos el potencial, por ejemplo, de una batería, ¿verdad? Que lo vimos hace poco, el potencial de una batería en un circuito, ya sea un circuito que tiene un portador de carga material, un alambre, un conductor, ¿verdad? Un alambre, un conductor como este, ¿está bien? Aquí estamos dándole un sentido a la corriente eléctrica. Y, ¿está bien? Entonces, esto lo podemos definir como un tubito, ¿verdad? Un tubito que tiene una resistividad, eso significa una red cristalina, ¿verdad? Todos los materiales sólidos tienen un cristal, una red cristalina, una distancia entre los átomos, ¿verdad? El material. Esta resistividad tiene que ver con el material. Si es cobre, si es fierro, si es aluminio, ¿verdad? Tiene que ver con esta expresión que tenemos por acá, la resistividad, esta. La resistividad se opone al paso de los electrones. ¿Verdad? Se opone al paso de los electrones y tiene un sentido, ¿verdad? Y ese sentido depende del potencial. Y yo aquí coloco, en los extremos, colocamos un ingreso de carga y por acá salen los I de un reservorio, ¿verdad? De un reservorio. Y ese reservorio se llama fuente, de una fuente. Del transformador que ustedes enchufan la batería, el teléfono. La batería del teléfono, de un transformador, esa es una fuente. Y la fuente del teléfono, de donde saca las cargas para funcionar el teléfono, es de la batería. Entonces, cuando una resistencia la colgamos, se dice en la jerga eléctrica, a una fuente, circula una corriente. Aquí está. Cuando tenemos una resistencia que tiene un valor de resistencia y está hecha de un material, resistividad, que se opone al paso de la corriente. Cuando nosotros cerramos el circuito, ahí, este reservorio que tiene la barra larga es más y la barra chica es menos, este es el reservorio de carga. De aquí empiezan a salir las cargas y está la corriente I, que sale de allí y da la vuelta por convención. Da la vuelta por acá,
sale la carga, pasa por la resistencia porque tiene una diferencia de potencial, una fuente, y la fuente, que es esta, ¿verdad? Este lado va a ser más. Y si me voy por este camino, este lado es menos. Y ahí aparece el sentido de la corriente, ¿verdad? Que tiene la misma dirección del campo eléctrico. Y el campo eléctrico, nosotros dijimos, del campo eléctrico es un vector. Y va de más a menos. Por lo tanto, la corriente, ahí está la respuesta, es paralela, ¿verdad?, a el campo eléctrico. Ese sí, ¿verdad? Ese sí. Ese sí, va paralela al campo eléctrico y de más a menos. Entonces aquí tenemos el más y ahí tenemos el menos y sabemos inmediatamente cuál es la dirección de la intensidad de corriente. Entonces teníamos unas definiciones. Aquí hay una definición que tenemos que ver. Que no la habían visto. Un ampere es igual a un coulomb partido por segundo. Es decir, cuando esta intensidad de corriente vale un ampere, por este conductor, que es el que está representado ahí por la resistencia, ¿verdad?, R. Por este conductor, por el alambre, están pasando las cargas, porque está pasando un ampere, ¿verdad? Un ampere. Y un ampere es un coulomb por segundo. Pero no me dice, ¿verdad? No me dice, ni me alumbra este número, un coulomb segundo, no me alumbra cuántas son las cargas que están pasando por acá. ¿Verdad? ¿Cuántas son las cargas? Entonces, la carga total que está pasando, ese un coulomb, es el número de carga que está pasando por aquí. Número de electrones en este caso, porque es material, estamos hablando de un material que tiene una resistividad, por lo tanto tiene una resistencia al paso de las cargas. Entonces la carga que está pasando el un coulomb, ¿verdad?, que la intensidad de corriente, dijimos, intensidad de corriente es la carga neta, la carga total significa eso, los electrones total por unidad de tiempo, es idéntico al número de electrones que pasan en el mismo tiempo. Es lo mismo. Entonces, cuando a mí me dan la carga neta, yo puedo descubrir el número de electrones que están pasando por acá. Todo lo que están entrando. Y cuando tengo el número de electrones total que están pasando por esta área, ¿verdad?, por esta área, conozco la densidad de corriente, J. Conozco la densidad de corriente J. Y la densidad de corriente J, ¿verdad? La densidad de corriente J, este era el I, que tiene la dirección del conductor, el I, ¿verdad? Y J era lo mismo, el número de carga, electrones que están entrando en el área, esa es la densidad. O es lo mismo que el I por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces lo podemos definir como el número de electrones por unidad de tiempo, que es I,
que es I, partido por el área, por la sección transversal. Entonces está todo relacionado, es decir, es como tener un tubo y estar echando arroz por el tubo. Pasa el arroz, esas son las cargas que están pasando por el tubo. Y las calculamos por unidad de tiempo. Y la densidad, el número de arroz, ¿verdad? Que están traspasando el área del tubo. ¿Está bien? El número de arroz que están traspasando el área del tubo. Ahí están las dos definiciones que se utilizan mayormente. Entonces, la que hay que tener cuidado, con la que hay que tener cuidado, es tener la densidad de corriente, cuidado con la resistividad que se opone al paso de la corriente. Y ya sabemos que la corriente se mide en amperes, coulomb por segundo, pero ese coulomb por segundo que es I, ¿verdad? Ese coulomb por segundo que es I, es decir, todas las cargas por unidad de tiempo es igual carga, es igual al número de electrones, porque estamos hablando de conducción, número de electrones o número de carga, ¿verdad? Partido por el tiempo. De aquí astutamente echamos a pique los t porque calculamos en el mismo tiempo y nos resulta que el número de cargas que atraviesan un conductor o una superficie líquida, pero ahí no hablamos de electrones, hablamos de carga, es para el caso de la corriente I, ¿verdad? Es número de carga, es la carga total partido por el valor de la carga. Y esto hay que acordarse y hay que tener cuenta que no nos imaginamos cuánto vale ese número. Por ejemplo, supongamos que la carga es un coulomb, ¿verdad? Porque están las cargas, entre comillas, por unidad de tiempo. Lo echamos a pique por matemática, pero se entiende que estamos hablando por unidad de tiempo, ¿ya? Entonces coloquemos una T chiquitita ahí, ¿ya? Por unidad de tiempo. Entonces, número de carga partido por... Entonces, cuando esto vale un coulomb, ¿verdad? Un coulomb por segundo. Coulomb por segundo. Un coulomb. Es decir, acá tenemos un 1. Un coulomb. Segundo, partido por la carga de electrón 1,6 por 10 a la menos 19. Este lo pasamos hacia arriba, ¿verdad? Este lo pasamos hacia arriba. Entonces me queda que el número de carga, ¿verdad? Lo voy a colocar acá, 10 elevado a la 19. Borro. 1 partido por 1,6, 0, algo, ¿verdad? Esto es 0, 10, 0, coloquémosle 10 dividido por 2, 5. ¿Ah? Coloquémosle aproximadamente, para tener una idea de magnitud, coloquémosle 5 por 10 elevado a 18, porque corrimos una coma. ¿Ya? Cargas. Es decir, número de electrones.
porque esta es la carga, son el número de electrones que tiene un coulomb. Número de electrones que tiene un coulomb. 5 por 10 elevado a 18, aprox. Y elevado a 18, ¿qué significa eso? 18 huevitos. Si acá tenemos 1.000.000 por otro 1.000.000. ¿Cuántos huevitos llevamos? 6, 12. Otro. Ahí tenemos los 18 ceros. Por lo tanto, estamos 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000. Y multiplicados. Por lo tanto, estamos hablando de 1.000.000.000.000. ¿De qué cosa? De cargas de electrones. Tiene un coulomb. 5 trillones de electrones. Un número inimaginable, pues yo no me imagino un frasco lleno de electrones y que tenga que contar 1.000.000.000. Entonces, en vez de estar hablando de 550 y no sé cuántos mil trillones, mejor hablamos de coulomb. Pero tenemos en la retina, en la mente, que un coulomb son aproximadamente como 5 trillones de electrones, un orden de magnitud, ¿ya? Entonces, esta famosa ley de Ohm de los conductores que genera la conductividad, que la traje esta lámina de la clase anterior, tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, con la intensidad de corriente, que la carga son electrones, mientras que cuando hablamos corriente en fluidos, cuando hablamos de corriente en fluido, teníamos un alumno en prisión. Cuando hablamos de corrientes en fluido, me quedó muy chueco esto, porque lo hice con el ratón, hay que cambiar a un lapicito, entonces, igual no me queda yo. Entonces, cuando tenemos un fluido, ahí, y le colocamos una agüita, ¿verdad? Y para que pase, para que se muevan, ¿verdad? Dijimos que había que colocar un circuito, había que colocar una batería, que tenía un polo más, la larga, y un polo menos, la rayita chiquitita, esta que está acá. Y cuando colocamos la pila y cerramos el circuito, circula la corriente. Entonces acá colocamos una placa, cambiamos color para que colocamos una placa, ¿está bien? Una plaquita, y acá colocamos una batería, un voltaje, y colocamos una plaquita ahí. ¿Está bien? Entonces, esta placa es más y esta placa es menos. Placa digo para que tenga un área. Ahí dibujémosla. Porque no se olviden que tiene que haber área para que haya densidad de corriente. Porque J, para que pase la carga, tiene que haber una corriente I que atraviesa la superficie transversal. Ahí tenemos la superficie. Es como colocar un tubito
aquí bajo el agua. ¿Está bien? Entonces se va a generar ¿qué cosa? El paso de carga, que en el alambre era electrón. Pero aquí vamos a hacer una trampa. Vamos a vertir a esa agua. Le vamos a echar cloruro, lo voy a escribir acá arriba, cloruro de sodio. ¿Qué les parece? Echamos cloruro de sodio, que eso es sal, la sal común, ¿verdad? Se disuelve en agua. Por lo tanto, acá van a quedar iones de sodio e iones de cloruro, ¿verdad? Uno tiene iones positivos y el otro tiene iones negativos. Entonces, uno va a partir, si esta es la placa positiva, el negativo va a partir para allá. Y esta que es placa negativa, el positivo va a partir para acá. Entonces acá ya no es solo carga eléctrica negativa, que es el electrón. Por eso que acá le llamamos iones. Estos son iones. Son partículas cargadas, ya sea o positiva o negativa. Entonces, la corriente que circula por un fluido o por un gas son iones, mientras que en electricidad, en materiales conductores, son electrones. Y aquí son cargas positivas o negativas, que le llamamos iones, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Ya, eso era para acordarnos un poco de algunas definiciones. Profe, una pregunta. Sí, ¿Cuál era el nombre de J? ¿Qué significaba? el nombre ¿Qué es de lo que es? J, Sí, densidad de corriente. densidad de corriente. Claro. ¿Ya? Densidad de corriente. Entonces, cada vez que colocamos un material, ¿verdad? A una diferencia de potencial, que se llama fuerza electromotriz, porque mueve las cargas, tenemos un polo positivo y un polo negativo, ¿verdad? Y por definición y convención, cada vez que conectamos una resistencia, ¿verdad? Se mueven las partículas que hay acá adentro, se mueven, ya sea se orientan hacia el polo positivo o se orientan al polo negativo. Va a depender si este material es, llamémosle, sólido o si es líquido o gas. Dentro de los líquidos están los gases. ¿Ah? Y estas son partículas. Pero ahora no solo electrones, porque pueden ser isótopos, ¿verdad? O iones cargados positivos o cargados negativos, ¿verdad? Y dependiendo del signo y del extremo, este extremo es positivo, y si este otro extremo es negativo, si esta carga es negativa, se va para allá. Esta es negativa, se va para allá, porque se atraen, positivo con negativo se atraen. Pero podríamos tener otras cargas, ¿verdad? Que sean positivas, otras cargas positivas
Y esas positivo con negativo, estas vienen para allá. Pero cuando queremos calcular la intensidad de corriente que pasa, ya dijimos, es la carga neta partido por el tiempo, y aquí la carga neta es la suma 1, 2, 3, 4, 5. La carga neta cuando estamos en fluido. Y cuando estamos en conductor, los positivos no se mueven solo los electrones. Aquí tendríamos la carga neta para la intensidad de corriente en metales, 1, 2, 3. Ahí está la diferencia. Entonces hay que tener cuidado con esta definición que está aquí, que esto era el número de cargas que se mueven por unidad de tiempo. Un amper, ya lo vimos recién, es la carga neta partido por la unidad de tiempo. Y la carga neta va a depender si son electrones o si son iones. Va a depender. Pero aquí, cuando es en conductores, solo los electrones, la carga neta. Y cuando hablamos de iones, es la suma de los dos. La suma de los dos. En este caso es suma. ¿Está bien? Suma de los dos. Entonces puede ser, de nuevo, en un cable o puede ser en una solución química u otro. Puede ser una gelatina, por decir algo, puede ser un plástico, etc. Ya. Cambiamos de la minita. Y aquí puse un monito, ¿verdad? Para que ustedes dibujen en sus apuntes, ¿verdad? Lo que interesa de esta introducción. ¿Qué interesa? Saber calcular primero las cargas netas. Y eso, dijimos, en corriente es N total por los electrones, ¿verdad? Y también la carga neta en líquido, el número de cosas que se mueven son N por el número total de iones. Y no nos olvidemos que el ion tiene el mismo valor del electrón, con la diferencia que aquí sumamos los más y los menos, ¿verdad? Los más y los menos. Y como estamos calculando corriente, tenemos dos tipos. La corriente en conductores y la corriente en fluido, con la diferencia que esta carga neta o lo que sea, tenemos que evaluarla para que sea igual a la corriente. Es esta. Vamos a hacer esta raya verde que me quedó fea. ¿Por qué me quedó fea? Vamos a tener que tirar por otro lado. O esas. Porque aquí abajo, no nos olvidemos que la corriente es partido por el tiempo. Por lo tanto, si colocamos aquí la carga neta partido por el tiempo, es la corriente
eléctrica. Y cuando colocamos los iones, el número total de iones partido por el tiempo es la corriente iónica. ¿Ya? Y cuando atravesamos un conductor, tenemos que esta cantidad de electrones, que vienen como flecha, porque este es un vector, esta cantidad de electrones o esta otra, cualquiera de ambas, vienen como vector y atraviesan el área transversal del conductor o del líquido, porque esto podría ser un tubo lleno de líquido, ¿verdad? Este número de electrones van a entrar acá y dependiendo de la cantidad que es esta, la cantidad que es esta por unidad de tiempo, que es lo mismo, partido por esta sección, por esa área, se define la densidad de corriente, que es igual a la corriente I, cualquiera de las dos que sea, partido por el área o la sección transversal, ¿verdad? Y a esta dijimos, coloquémosle sección transversal o área, que es lo mismo, ¿ya? O área, que es lo mismo. Y si nos metemos al lado de la resistividad, esto va a tener un largo L, de aquí hasta allá, y está hecho de un material que tiene una resistividad, ¿está bien? Tiene una resistividad, y de aquí aparece la definición de resistencia, cuánto el material se opone a que estos amigos que tenemos aquí pasen por el conductor, ¿verdad? Y a eso le llamamos resistencia, ¿verdad? Resistencia. ¿Alguna pregunta? Yo, profesor, Dígame nomás. todavía no me queda muy claro qué significa la N en la fórmula. Me regreso para atrás. En la fórmula de la intensidad que usted puso, que era N por los iones partido en el tiempo. Ah, ya. Inmediatamente miramos. Nosotros teníamos el conductor. Y estamos definiendo que la corriente, ¿verdad? La corriente que pasa por un conductor son las cargas. Eso se llama corriente. Cuando una carga, aquí vamos a colocar, por ejemplo, un electrón, una carguita de electrón. Cuando ésta se mueve, ¿verdad? Ahí aparece la corriente. Si esta carguita se mueve, es porque aquí en el conductor, ¿verdad? En el conductor pusimos una FEM, pusimos una diferencia de potencial. Cuando colocamos esa diferencia de potencial, ¿verdad? Las cargas se mueven en el conductor, se mueven. Y eso que se mueve se llama corriente I. Y que tiene una dirección y sentido. Eso. Ahí quedamos re clarito. Pero hay dos casos. Cuando esto es un sólido o cuando esto es un líquido. Cuando es sólido, se mueven
aquí dentro solo los electrones. Pero cuando esto es líquido, aquí dentro, para un lado se mueven las cargas positivas y para el otro lado se mueven las cargas negativas. ¿Está bien? Entonces, tendríamos que definir I. Entonces, cuando I lo definimos como la carga neta, es decir, todas las cargas que se están moviendo por unidad de tiempo, todas las Q sub n, todas las cargas que se mueven, ¿verdad? Pero definimos dos. Las cargas que se mueven en un conductor eléctrico son los electrones. Y eso es en el caso de los sólidos. Pero las cargas que se mueven cuando es un líquido son iones. Porque pueden haber positivos o pueden haber negativos. Cuando hay ambos dentro de este recipiente de tubo, ¿verdad? Va a ser un líquido. Porque en el líquido nosotros podemos, a manera de ejemplo, disolver cloruro de sodio, ¿verdad? Donde, ojo, para que se junte el sodio con el cloruro, ustedes lo estudiaron en química, el sodio es más y el cloruro es menos. Y cuando los disuelvo, quedan partículas más, que va a ser el sodio, y quedan partículas menos, que va a ser el cloro. Entonces aquí tenemos otra corriente, otra, ¿verdad? Que es iones, carga total, partido por T. Entonces la corriente iónica es distinto que la corriente eléctrica, porque en la corriente eléctrica se mueven solo electrones y en la corriente iónica se mueven las cargas positivas y las cargas negativas. Entonces uno es mayor que el otro. Y además, como aquí hay iones y aquí hay carga neta, que no sabemos cuánto hay, entonces nosotros podemos decir la carga neta es el número, coloquemos un gato ahí, número, ¿verdad? De carga, número de carga. Pero si es líquido, tiene una expresión. Si es sólido, tiene otra expresión, porque el número de carga va a ser distinto. Va a ser distinto, porque cuando es sólido, el número de carga y este Q pasa a llamarse electrón. Entonces yo puedo calcular el número de electrones. Paso el electrón para acá y pasa dividiendo y me sale el número de electrones o de partículas, por llamarlo así. Y cuando es líquido, nosotros tenemos el número de cargas que están pasando, son iones. Y un ion tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa. Pero no se restan los más con el menos, se suman. Se suman los iones
positivo con los negativos. Y acá no, solo los electrones. Entonces, esa es la diferencia. Por lo tanto, acá tenemos un número de carga, ya sea positiva o negativa, número de iones, sin importar si es positivo o negativo. Y allá, solo electrones que son negativos. Entonces, hay una diferencia en la definición. Profe, una pregunta. Dígame nomás. Si yo pasara los iones dividiendo por la carga neta, me daría como el número de iones, por El decirlo número de así, ¿no? iones, la suma total de los más Pero, y los menos, pero no pero los ese restamos. número que dividiría, que se suma, Claro. ¿qué signo tendría? Por ejemplo, mira, la ¿Tendría carga siempre positivo, ve, negativo? estamos calculando un número. Por ejemplo, supongamos que aquí está pasando un electrón. Le vamos a colocar otro colorcito en el monito, ¿ya? Y está pasando, dijimos, un electrón. ¿Cuánto vale la carga neta? El valor del electrón, ¿verdad? 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Y cuál es el número? Hay 1. Por lo tanto, si la carga, coloco número, si la carga neta, ¿cuál es? 1,6 por 10 elevado tanto. Y despejo para acá, me va a quedar n igual 1. 1. Iones ahora. ¿Cuántos tengo ahí? El sodio y el cloro. Tengo 2. No estoy diciendo un más por un menos se van. No hay nada. No, falso. Hay un ion sodio positivo y un ion cloro negativo. Por lo tanto, n, ¿cuánto vale? 2. ¿Verdad? 2. El número que hay son 2. Pero la carga, estoy hablando acá con los numeritos que tengo ahí nomás, pero la carga, ¿verdad? Es distinto. La carga va a llegar al número, ¿verdad? Esta carga no es la que yo estoy colocando ahí 2, hay que evaluarla. Y esta carga está dada en Coulomb, y dijimos que un Coulomb tenía 1.000.000.000 de carga, 1.000.000.000. Yo aquí estoy colocando 2, pero son trillones de sodio, trillones de cloro, ¿ya? Pero acá, a manera de ejemplo, coloco en función del monito. Pero aquí habría que colocar los valores reales. Y para eso tendríamos que colocar más adelante un problemita, ¿verdad? Para evaluar. Allí tenemos las definiciones escritas para que tengan el concepto en su libreta de apunte, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el conductor, tenemos la batería, el potencial, este lado es más, este lado es menos. Si conectamos la batería a un material, se genera una corriente. Y la corriente tiene la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. Para allá va el campo eléctrico, de más a menos, dentro del conductor, ya sea conductor líquido o, ¿verdad? O iónico. J corriente. ¿Qué es lo que era el J corriente? Era el número de electrones o de isótopos o de iones que están atravesando el material. Número. Como la corriente, porque el número de partículas que están pasando son muchas, cuando hablamos de corriente, hablamos de Coulomb por segundo. Pero ya vimos que un Coulomb son como 4 trillones de electrones o de carga. 4 trillones. Así que yo no les puedo dibujar eso, por eso dibujo uno solo. Pero hay que calcular la carga neta, y la carga neta son todos esos generados por un Coulomb. Pero en realidad la carga neta de carga son los
4,5 más o menos trillones de electrones que están atravesando el material. Y de ahí definimos la corriente como la carga neta partido por delta T en tiempo, definimos y conversamos del J, que es la densidad de corriente, es el número, ¿verdad?, de carga o es la corriente partido por el área. La unidad es amper por metro cuadrado, la unidad de J. J es igual al versor del campo eléctrico. Dijimos que J tiene la misma dirección del campo eléctrico. Por lo tanto, si el campo eléctrico tiene la dirección 2,7 y estoy inventando números, y 4, ¿verdad? El J tiene la misma dirección y sentido, la misma que este otro, con distintos números probablemente, pero ¿cuál es el versor? Es el vector partido por el módulo, ¿verdad? Por el módulo. Y ese versor, ¿verdad?, del campo eléctrico, versor, es el mismo que J. Los versores son iguales, los valores de campo no son iguales, indudablemente. Son distintas cosas. Bueno, por convención, la corriente viaja en el sentido de J. La corriente viaja en el sentido de J. Luego, en un cable metálico, los electrones viajan en el sentido opuesto a la corriente. La convención, la corriente viaja en el sentido de J, ¿verdad? De J. Luego, en el cable metálico, los electrones viajan en el sentido opuesto a la corriente. Porque si la corriente va para allá, ¿verdad?, en el sentido opuesto, dice, en el sentido de J, para allá. Y nosotros colocamos que la corriente va en el sentido positivo en metales, para hacer la diferencia. Y ahí tenemos el resumen de lo que hemos hablado. Y como ustedes reclaman mucho, ¿cierto, mis amigas y amigos? Nos vamos a descansar 10 minutitos, nos juntamos 20 para las 10. O un poquito más por ahí. ¿De acuerdo? Ok, profe. Ya, profe. La grabación. Continuamos entonces, compartimos el documento y hacemos un resumen, ¿verdad?, de corriente y diferencia de potencial. Hablamos de tipos de corriente. Corriente electrónica, que corresponde a un flujo de electrones. Corriente electrónica, que corresponde a un flujo de electrones, que ocurre, dijimos, en conductores metálicos. Corriente iónica, pero también se le llama farádica, pero generalmente uno habla de iones. Iónica. ¿Ah? Corresponde a un flujo de iones. Los iones, al revés que los electrones, que ellos son esclavos negativos. Son esclavos negativos. ¿Verdad? Esclavo negativo. Mientras que el flujo de iones pueden ser positivos y negativos. Y ocurre en soluciones químicas o en fluidos biológicos, la sangre, ¿verdad?, las proteínas, las vitaminas, los ácidos grasos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un ion positivo, ahí está,
Y el cloruro, ¿verdad?, que está asociado a la acetilcolina, tiene negativo. Entonces aquí, ¿cuántas cosas se mueven, entre comillas, en este conductor que tiene área, ¿verdad? Y lo podemos apilar así a la idea. Entonces esto se transforma en un conductor hecho de líquido. Por lo tanto, acá las cargas es la suma, las que se mueven, la suma de estas dos. Y cuando está dado en Coulomb, ya habrá que multiplicar por el trillón de electrones que tiene un Coulomb, ¿verdad? Si lo estamos midiendo en Coulomb. Pero podríamos estarlo midiendo en cargas nomás, ¿verdad? No en una unidad Coulomb que tiene un trillón de electrones. Eso era nuestra resumen, ¿verdad? Sigamos. Diferencia de potencial ahora. Diferencia de potencial. Para que exista una diferencia de potencial, tiene que haber una fuente, ¿verdad? Una fuente. Más, menos. Que genere, ¿verdad? Que genere en un conductor, ¿verdad? En un conductor, la diferencia de potencial, es decir, cuál es el voltaje. De aquí sale la carga, la corriente I, ¿verdad? Que tiene una dirección y sentido, que pasa por el conductor, por la resistencia. Entonces la diferencia de potencial, indirectamente, ¿verdad?, es el voltaje en el punto por donde entra, menos el potencial del punto de donde sale. Ahí está. Esa es la diferencia de potencial. El voltaje que se marca en la pata 1 y en la pata 2. ¿Está bien? 1, 2. 1 por donde entra, 2 por donde sale. La diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos se mide con un voltímetro. Es un instrumento. Y el voltímetro es un equipo, este que está acá, este voltímetro. Este es el voltímetro, es un instrumento. Ese instrumento voltímetro, ¿verdad? Este instrumento, para leer el voltaje 1 y leer el voltaje 2, tiene dos cablecitos. Un cable rojo, una punta, y un cable rojo, y el otro es negro, una punta que sale del instrumento, que se coloca en el punto 1, el rojo, el punto 2 en el negro, y calculamos mediante esta forma la diferencia de potencial que tiene la resistencia eléctrica. Eso implica entonces que uno, cuando ve una resistencia eléctrica, no importa de dónde venga, no vemos el resto, vamos a suponer que estamos, abrimos una ventana, ¿verdad?, una puerta de un equipo electrónico que tiene una tapita, y vemos una resistencia. Rápidamente nosotros pescamos el instrumento
el voltímetro, tomamos un voltímetro, que tiene una pantalla de lectura, tiene dos cablecitos, entonces aquí recurrimos a lo que nos dijeron. Pescamos la punta roja, que es positiva, y colocamos la punta en un extremo de la resistencia. Y tomamos el otro, que es el cable negro, menos, y lo colocamos en el otro punto de la resistencia que estamos viendo. Y esto tiene una parte plástica para poderlo tomar y no nos pille la corriente, ¿verdad? Y aquí está la resistencia que estamos leyendo. Y esto nos da la lectura del delta B al tiro. Delta B. Si sale negativo, significa que este es mayor que el otro. Si sale positivo, estamos bien. Si sale negativo, lo damos vuelta. Colocamos el rojo abajo, el negro arriba. ¿Ya? Y al negro se le llama común. Común. ¿Verdad? Un polo común. Y ahí está la forma de calcularlo. Y voltios, esto mide voltios, voltímetro, voltio. Y por definición, el voltio, ¿verdad? Es un joule, porque es energía, no es vector, es joule, no es el J de densidad de corriente. Este es el joule de trabajo de energía, partido por el número de cargas que están pasando por unidad de tiempo, por el coulomb. Por el coulomb, número de cargas que están pasando ahí por el resistor con esa energía. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, aquí hemos hablado que el puro electrón se mueve por adentro de los conductores, etcétera, y tenemos una ecuacióncita que siempre es un cociente de algo. Ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo. Traten de plantearlo ustedes rapidito en el cuadernito. Un cilindro plástico con el área tanto, longitud tanto, contiene cloruro de sodio disuelto. Ahí está. Cloruro y sodio disuelto, es decir, sal. Tenemos un tubito, ¿verdad? Tenemos un tubito que está lleno con agua salada, una botella, ¿verdad? Que tiene la botella, la vamos a hacer acostar, está lleno de cloruro de sodio. Ahí está. Y tiene un área, el tubito, o sección recta, tiene un área, llamémosle S, igual a 0,25 metros cuadrados. Tenemos el área. Este es el área. De longitud, 40 centímetros. L igual 40 centímetros. Por lo tanto, si a este le colocamos una diferencia de potencial más menos, ¿verdad? Más menos, vamos a colocar acá más menos. Si le colocamos a esta resistencia una diferencia de potencial, ¿ya? Una diferencia de potencial más menos, va a suceder lo siguiente, que el ion de cloro es negativo. Este ion de cloro.
que depende, la cantidad de cloro depende de cuántos kilos de sal le echamos acá. ¿Ah? Ion de cloro, pero como es negativo, negativo con positivo se repelen y negativo con positivo se atraen. Por lo tanto, el ion de cloro parte para allá. ¿Está bien? Y el ion de sodio es positivo. Por lo tanto, positivo con positivo se repelen y positivo con el negativo se atraen. El sodio parte para allá. ¿Ya? Entonces uno se mueve a la izquierda y el otro se mueve a la derecha. Pero cuando yo multiplique este sentido contrario por el menos, me va a quedar para allá. Entonces los dos se suman. Los dos se suman. Entonces calculen la intensidad de corriente iónica que circula dentro del cilindro. Porque es el líquido, ¿verdad? El material del cilindro no se mueve. Vamos a poner, es plástico. No es conductor. Entonces se mueven solamente los iones de la solución salina. Y además el vector densidad de corriente, es decir, cuánto es el número, ¿verdad?, de partículas que se están moviendo aquí dentro, por esta área. La vector densidad de corriente, J. Intensidad de corriente, I. Pero iónica. Más, coma, menos. Ambas. ¿Está bien? Ese es el problema. Ustedes planteen, ¿verdad? Entonces, intensidad de corriente iónica. ¿Qué es lo que era la intensidad de corriente iónica? La intensidad de corriente iónica. ¿Cuánto costaba? Según la formulita. El cuneto partido por la unidad de tiempo. Ahí está la unidad de tiempo. 10 segundos. 10 segundos. Tenemos la unidad de tiempo. Tenemos, en 10 segundos se observan esta cantidad de iones de sodio. Esa cantidad de iones de sodio. Y esta cantidad de iones cloruro, la misma. Entonces, como la carga neta, no en Coulomb, como partícula, carga neta, tenemos dos. Tenemos los 4.4 por trillones, a la 18 dijimos que eran los trillones, de sodio, más los 4 trillones de cloruro, más los 4.4 por 10 a la 18, porque dijimos que es la suma, los positivos y los negativos, cuando es isótopo, multiplicado por el valor de la carga, por 1.6 por 10 a la menos 19, que es muy cerca ya de la raya, no se ve bien. Pero ahí está resuelto después. Digamos, partido
Profe, por la perdón. unidad de tiempo, 10 segundos. Profe, ¿Sí? ¿de dónde había salido el 1,6, el valor de la carga? Porque acuérdate que es el número de carga por el valor del electrón. Eso era la carga neta. Ah, ya, entonces, en verdad, sí, esa es una constante, entonces. ¿Ya? Claro, esa es una constante. Y eso Gracias. nos va a dar I. Y luego que tenemos el I, que es el número de todas estas cargas, partido por el área, va a ser J. ¿Verdad? Porque I, en definitiva, son todas estas cargas que están pasando en 10 segundos. Entonces el J va a ser ese número I iónico partido por la superficie. Partido por la superficie. Tenemos el I acá y aquí tenemos la superficie, por lo tanto se resuelven las dos letras, la A y la B. Veamos. Ahí está, se mueve para allá, se mueve para acá, el sentido del J igual a la del E, igual a la del E. Ahí está el monito. Y allí tenemos la solución. ¿Verdad? Allí está la solución. Repito. Carga del sodio, del cloro, ¿verdad? Partido por los 10 segundos, el resultado le tiene que dar a usted 0.141 amperes. ¿Está bien? Amperes. Y J es I partido por el área, entonces el 0,141 partido por 0,25, que era el área. Y el versor es la misma del campo, ¿verdad? Hay que calcular y como tiene una sola dirección, es la dirección de la intensidad de corriente. Entonces lo único que había que acordarse era la formulita que hemos estado leyendo desde la mañana. Ahí hay otro. Un cable de cobre dispuesto horizontalmente. Usted tiene que acostumbrarse, dije, a hacer un monito. Un cable horizontal, cable. No es líquido, cable. Dispuesto horizontal. Si le colocamos carga es porque circula una corriente. ¿Está bien? Y circulan, calculen el número. 850 trillones, es decir, el número de partículas es 850 por 10 elevado a 18, ¿verdad? Trillones de electrones. ¿Verdad? Estos son electrones. Hacia la derecha, para allá van la lluvia de partículas. Toda esa cantidad que está allá, toda esta, todo eso van para allá. Todos estos electrones van para allá. En un lapso de tiempo de 3 minutos. No nos olvidemos que nosotros trabajamos en segundos. 3 por 6 son 18, 180 segundos, para que las unidades estén buenas. Calcula el valor de la intensidad de corriente electrónica. I. ¿Cuánto vale el I? La corriente electrónica que está pasando por acá. Es la carga neta.
¿verdad? La carga neta, partido por el tiempo. Tenemos la carga neta. Y esto es el número de electrones. ¿Verdad? Entonces, el número de electrones hay que multiplicarlo. No nos olvidemos que la carga neta es el número de electrones multiplicado por la carga del electrón partido por la unidad de tiempo. Y esos números de electrones ahí lo tenemos. El 850 por 10 a la 18 y nos dijeron electrones más por 1,6 por, estoy muy a la orilla de la tabla, por 10 elevado a la menos 19 y partido por los 180 segundos. Entonces, y me queda en amperes. Y entonces ustedes hacen los cálculos y va a salir un número en la unidad amperes. Veamos el resultado. Y ahí está. 0,76 amperes. Ustedes deben responder cuando miren si fue fácil, muy difícil. 3 preguntas que hay allí. Está la bibliografía y como siempre les deseo las muchas gracias por haber asistido y próximamente les subo esta grabación a un curso. Distinguidos estudiantes, que tengan un feliz término de día. Muchas Les gracias, vaya profe. bonito. Igualmente, Chao, profe. profe. Chao, Gracias. profe. Gracias. Chao.